Hay mucha gente en el mundo que está tomando las noticias de las últimas horas como una gran noticia, sobre todo porque, bueno, bien sabemos que hay una historia muy negra que empezó hace muchísimos años y que tuvo, bueno, geográficamente el mismo lugar. Están pasando cosas en Estados Unidos que esperemos también se contagien en el mundo. Al menos hay muchos referentes pro vida que están realmente muy entusiasmados, más allá de la realidad propia de cada país, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablando de la Argentina, vamos a esperar un comentario de parte de Raúl Mañasco, un referente indudable del mundo pro vida, que seguramente tendrá, bueno, bastante que decir con respecto a esto, entre otras cosas porque es una de las personas que está motorizando una idea de poner un coto, un freno, impedir de alguna manera la aplicación de la ley que se aprobó en diciembre del 2020. Bueno, hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, la verdad que te escuchaba y justamente es un largo derrotero, 49 años lleva a Estados Unidos con esta pesadilla, ¿no? O por ahí haciendo propia las palabras del nada menos que del Wall Street Journal, la agonía del aborto, como lo dijeron recientemente en una editorial. Así que sí, evidentemente, la verdad que con mucha esperanza, a raíz de esta nueva noticia, para la redundancia, de Estados Unidos, de que sí, evidentemente ya tendría fecha de caducidad su ley de aborto, que en realidad se sustenta en un fallo, ¿no? El fallo Roe v. Wade del 73. Sí, acá lo que es interesante es pensar en que de la misma manera que los medios se han ocupado de falsear muchas veces información, de ser parte de los que pretenden, digamos, imponer o justificar la muerte de niños antes de nacer, son los mismos que están considerando que esta noticia en Estados Unidos, esta posibilidad de que el fallo Wade versus Roe sea cancelado, ¿sí? Y habilite la posibilidad de que cada estado, digamos, empiece a defender la vida sin demasiados problemas, son los mismos que están considerando que esto es un retroceso. Es realmente curioso, ¿no? Sí, es muy particular ese punto de vista porque mucho se ha dicho en su momento de que Argentina tenía que imitar a los países desarrollados en este tema, en temática de aborto, y hoy vemos que China, que es la segunda economía del mundo, ha abolido el aborto el año pasado, Estados Unidos lo está por hacer ahora, que es la primera economía del mundo, y uno se pregunta ahora con qué argumento van a intentar defender algo que a todas luces es antiguo, retrógrado, que retrasa, ¿no? Porque estamos hablando de legislaciones que en la década del 70 avanzaban porque, bueno, sabíamos que no había ni siquiera ecografía para entender lo que era la humanidad en el vientre, pero que hoy por hoy, a la luz de las ciencias actuales, de la modernidad, todos sabemos lo que es un niño en el vientre y cualquier legislación que vaya contra su libertad a vivir realmente es, a esta altura, medieval, ¿no? Entonces, sí. Sabemos que siempre va a haber detractores de todo lo bueno, porque siempre lo ha habido, de todo en general. No creemos que esto sea, digamos, suficiente motivo como para alarmarse, porque tenemos muy clara cuál es la convicción y cuál es el derrotero que tenemos que asumir nosotros los argentinos en este camino que estamos iniciando, lamentablemente, a la luz de las circunstancias de aquellos que ya han regresado de ese camino, como ha pasado recientemente en Polonia, Guatemala, decíamos China, Estados Unidos y tantos países, ¿no? Así que bueno, sabemos que es un camino que tenemos que empezar, y una de las formas es, como mencionabas, con restricciones, ¿no? O sea, todos soñamos con la abolición total, pero bueno, ningún país lo ha logrado de esa forma, todos lo han logrado a través de la restricción paulatina, pero constante, del aborto, que hoy por hoy en Argentina es irrestricto. Sí, sí, creo que está bueno pensar en que uno de los caminos que han tomado, bueno, también es una medida bastante nueva dentro de todo, no tan antigua como la ley del aborto en Estados Unidos o la legalización, esto de la ley del latido, ¿no? Es interesante cómo se han ido replicando estas prácticas para ir poniéndole cotos. No es la única, pero digamos tal vez es la que ha tenido más éxito, si se quiere, para frenarlo, junto con seguramente las convicciones de que, bueno, evidentemente todo el negocio del aborto responde pura y exclusivamente a negocios y a ideología que descartan al ser humano. Así que, digamos, hay un horizonte muy bueno en ese país y ojalá se replique en otros lados. Sí, creo que Argentina hoy tiene una oportunidad única de debatir esto. No entendemos que la ley del aborto se dio en el medio de un contexto de pandemia, no debemos olvidar eso, donde no había posibilidad siquiera de manifestarse, y se dio en un contexto de cero debate,
por lo cual creemos de que es un buen momento para comenzar a debatirlo, legislativamente hablando. Creemos que la ley del latido no es el único, pero es un proyecto muy firme que de alguna forma rescata justamente toda la ciencia que vuelca el Congreso de los Estados Unidos, en este caso de Texas, Oklahoma y otros tantos estados, que son casi de 24 me parece que son, de alguna forma para devolverle la humanidad al niño en un dato que no es menor, que es la vitalidad que se detecta a través del latido. Nosotros obviamente pregonamos que el ser humano lo es desde el mismo momento de la fecundación o concepción, pero hay un dato irrefutable de todo punto de vista científico, incluso empírico, que de momento que está latiendo un corazón, evidentemente ese niño es una persona, ¿no? O sea, es un ser humano. Entonces creo que su derecho a la vida hoy está protegido, gracias a Dios, en 2 estados de aquel país del norte, y creemos que va a estar en todo el país a partir de la abolición del aborto que se espera para el mes próximo, que ya ahora es casi inminente, porque bueno, sabrás que anoche se filtró un documento que probaría que la Corte definitivamente lo revocaría, pero también tiene que ser luz de esperanza para el resto de los países que todavía transitamos las arenas del aborto legal, que entendemos que es una equivocación, pero que bueno, es una equivocación de la que con tiempo y perseverancia vamos a poder salir también. Sí. ¿En qué situación está el tema de las comisiones por esto de la posible presentación de este proyecto de la ley del latido en diputados? Bueno, el proyecto está presentado, se le dio giro a la Comisión de Salud, que suponemos que va a ser la comisión de cabecera, a legislación penal, legislación general y mujer y diversidad. Yo creo que hay una chicana de ese lado, digamos, en ese tipo de elección de comisiones, y también teniendo en cuenta que la Comisión de Salud está encabezada por Mónica Fein, conocida abortista de la ciudad de Rosario, que bueno, no creo que sea casual su presidencia en la comisión. No obstante, Alberto, no hay que amargarse ante la imposibilidad de lograr la ley inmediatamente, ¿no? Yo creo que es un camino que se tiene que dar, tiene que haber debate, y si no es este año será en otro, pero tiene que haber debate. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos en cuanto a la lucha, ¿no? O sea, seguir batallando, y desde el plano legislativo ni hablar, presentando y todos los proyectos que se puedan presentar para ir poniéndole restricciones o un coto a esta equivocación que ha sido este proyecto, además de ley de aborto, que entre otras cosas es irrisoriamente abierto. Se puede abortar un bebé de 9 meses antes de nacer sin problema, porque basta con una declaración jurada de una violación que nadie comprueba si existió para hacerlo, ¿no? Pero vemos que hay que poner el límite a todas estas aberraciones. Sí. Me pareció muy bueno esto que, por lo menos en los últimos días, se ha hablado y mucho sobre este libro que habla el aborto de la A a la Z, con la participación de un montón de gente que uno conoce, en más o en menos, pero todos hablando de alguna manera de esto que siempre decimos, de la necesidad del abordaje cultural, es decir, cada vez, sea con este libro o sea con cualquiera de las otras publicaciones que afortunadamente hay, que es fortalecerse en los argumentos, no quitarle el cuerpo al debate, y la otra es convencer y convencerse de que todos los planes legislativos y todas las leyes se caen a pedazos con una mujer que decide tener a su hijo, ¿no? Sí, totalmente, somos conscientes de eso, y creemos que aquellos que de alguna forma transitamos la realidad de la calle, sea ayudando a madres o simplemente caminando en las calles del barrio, descubrimos de que el aborto nunca hace bien a nadie, nunca, jamás. Incluso las mismas abortistas han reconocido de que nadie voluntariamente decide hacerse un aborto de forma alegre, por lo cual siendo conscientes del daño que produce en la mujer, creo que nuestro compromiso tiene que estar desde el minuto 1, sea para salvar a una mujer o sea para salvar la vida del niño, porque en ambos casos, ambas vidas siempre se ven afectadas con el aborto, una de manera fatal, pero la otra a veces se le parece mucho en el daño que acarrea a una mujer el aborto, incluso psicológico, cuando logran salvarse de alguna infección. Pero ese compromiso tiene que ser desde el minuto 1, pero entendido en un marco estratégico de dónde estamos parados y cuál es el camino a seguir, porque si entramos en la intención de decir, bueno, no, esto se tiene que terminar mañana mismo, todos deseamos que así sea, pero no va a ocurrir al menos que todos nos comprometamos, y si todos nos comprometemos tal vez nos lleve muchos años. Ojalá no sean 50 como casi le toca a Estados Unidos, o como le ha pasado a China, que casualmente se abolió el aborto en septiembre pasado, a 50 años de aquella normativa que obligaba el aborto con la política del hijo único. Pero en definitiva, creo que si todos nos comprometemos y empezamos a tomar conciencia, formándonos y acompañando todo tipo de estrategia que pueda ayudar a salvar una vida en el barrio, o lograr una ordenanza en un municipio o una ley, antes vamos a poder revertir y hacer que este capítulo oscuro de la historia argentina
sea lo más corto posible y ponerle fin rápido. Excelente, Raúl. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que se hace desde Más Vida y desde el Partido Celeste, precisamente en este sentido. Bueno, gracias a vos y bueno, como siempre, un saludo cordial para la audiencia y para la producción de la radio. Un abrazo grande, saludos a la familia. Un abrazo. Porque no todo está perdido, cosas posibles.